Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva conducción. No, por favor, que siga yo en la conducción. 27 años, ¿no es cierto? Un nuevo programa, ¿no es cierto? De Hablemos de Salud. Y bueno, como recién lo acabo de decir, hace 27 años que estamos en el aire, en diferentes medios de comunicación, porque pensamos que debemos llegar al hombre sano para que precisamente no se enferme, ¿no es cierto? Y como siempre, con un prestigioso grupo de profesionales que la mayoría me acompaña desde hace más de 20 años. Estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro, cardiocirujano. Bueno, con él vamos a estar hablando acerca de, no sé de qué se trata porque no lo charlamos antes del programa, de los jabones antisépticos, también nuevas pruebas para el cáncer de colon. También nos visita la licenciada Soledad Catalano, psicóloga, especialista en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, responsable del área de psicología, nutrición y salud de la clínica Cormillot. Nos va a hablar nos va a dar más que nada recomendaciones muy útiles para los padres, para poder detectar algunos trastornos de conducta en niños y en adolescentes. Y también, bueno, la obesidad, ¿no es cierto?, que no deja de ser una preocupación. También estamos con el doctor Claudio Parisi, que es alergólogo, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Él pertenece al hospital italiano. Él va a hablar de rinitis alérgica y más que en esta semana se conmemora la semana de ella, ¿no es cierto? Consejos útiles, cómo se detecta, hablar acerca de los test que antiguamente eran tan, digamos, difícil, ¿no es cierto?, llegar a qué le hacía mal al paciente, qué le provocaba la rinitis alérgica. Y por último con la doctora Eugenia Alais, que es neumonóloga, perteneciente al Hospital Alemán, coordinadora de la sección de fibrosis quística, un tema preocupante por años, y me gustaría saber, en realidad, si hubieron adelantos, ¿no?, en esta enfermedad tan preocupante para muchas familias. También ella pertenece a la Asociación de Medicina de Fibrosis Quística, es la representante, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Y ya le doy los muy buenos días a la licenciada Soledad Catalano. Muy buenos días, Ana María. Un gusto tenerte. Yo digo espíritu inquieto, por Facebook la veo por todos lados. Y bueno, lo característico y lo lindo, ¿no es cierto?, es la alegría del vivir que uno siente al estar cerca de ella, siempre con una sonrisa. Bien, contanos, ¿cuáles son, digamos, los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria que más conocemos son la anorexia, la bulimia
y también el trastorno por atracón, ¿sí? Con respecto a esto me parece que es importante señalar que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades multifactoriales. Esto quiere decir que sus causas son múltiples, hay una predisposición genética muy importante y a su vez esta predisposición genética tiene que interactuar con un ambiente que predisponga, ¿sí?, para que esta predisposición se gatille, se active o no, ¿sí? Hay muchos mitos en relación a los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, alguno de ellos es que solo afecta a mujeres de clase alta, ¿sí?, o que es una elección o que es un estilo de vida, ¿sí? Y en realidad son enfermedades que no son una elección, que como dije anteriormente tiene una predisposición genética y esto interactúa con un ambiente y pueden repercutir de manera muy severa y muy grave en las distintas áreas de la vida, ¿sí? De hecho, según la Academia Internacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria, da algunas cifras en relación a esto, como por ejemplo que entre el 0,3 y el 1% de la población padece de anorexia nerviosa, entre un 1% y un 3% padece bulimia nerviosa y alrededor del 3% de la población padece de trastorno por atracón. Uh-huh. Yo te cuento algo familiar, ¿no es cierto? Yo tenía un miembro de la familia que decía el médico, y bueno, tiene que estar muy encima porque es anoréxica nerviosa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una anoréxica y una anoréxica nerviosa? Porque que a los 5 o 6 años se sea anoréxica nerviosa es como que no cierra. Sí, en realidad dentro del DSM, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales, está definida la anorexia como anorexia nerviosa, ¿sí? Claro. En realidad cuando hablamos de anorexia nerviosa nos referimos a una nomenclatura que tiene que ver con el bajo peso corporal producido por un rechazo en la ingesta de alimentos, ¿sí?, y conductas persistentes que apuntan el 100% del tiempo a evitar la ganancia de peso o incorporar alimentos. Hay una distorsión muy severa de la imagen corporal, ¿sí? Las pacientes que padecen esto se ven con una imagen corporal parecida al sobrepeso o a la obesidad, cuando en realidad no lo tienen, ¿sí? Chicas de 30 kilos se sienten y se ven como si pesaran 100, ¿sí? Y esta distorsión la lleva a una, una serie de conductas obsesivas y compulsivas que apuntan a la pérdida o la no ganancia de peso. Ahora yo te pregunto, en experiencia a este familiar mío, que empezó desde chiquita con los primeros platos de comida, ¿no? Entonces, que nada tiene que ver de pronto con la adolescente que se pone y está compitiendo frente al espejo y compite con el espejo. ¿Puede ser un poco de sobreprotección de la familia y en acto de rebeldía decida no comer? Sí, puede ser una conducta temporal o pasajera. Bien. Se queda en eso. Algo pasajero, ¿sí? Bien. Lo que suele pasar, y esto también tiene que ver con los mitos, es lo hace para llamar la atención, lo hace como un acto de rebeldía, cuando crezca se le va a pasar, y la realidad es que no, ¿sí? Entonces por eso los papás tienen que estar atentos a determinadas conductas atípicas con la alimentación, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezan a restringir la alimentación, a tirar comida, ¿sí? A poner excusas para no comer, comí en la casa de una amiga, no tengo hambre, me duele la panza. ¿Y es cierto, Catalano, que la niña anoréxica, la menstruación se le retrasa? En la mayoría de los casos sí, se produce lo que es amenorrea secundaria a la desnutrición, ¿sí? Porque como dijimos, si bien los trastornos alimentarios son trastornos mentales, son enfermedades que afectan al cuerpo y a la mente, ¿sí? Y como hay una baja ingesta de alimentos o una ingesta no adecuada de alimentos, se produce una desnutrición, ¿sí? Entonces, el cuerpo reacciona frente a eso y genera, en la mayoría de los casos, amenorrea. ¿Y el caso de la bulímica?
En el caso de la bulímica, los pacientes o las personas que lo padecen pueden tener normopeso, o sea, peso normal, o incluso en algunos casos sobrepeso. Y a diferencia de la anorexia, se caracteriza por tener episodios de atracones, que es ingesta compulsiva de comida en poca cantidad de tiempo, de una manera descontrolada y con una intensa culpa posterior y un intenso malestar. Tenían episodios de atracones y, posterior a los atracones, episodios de compensación, que pueden ser con vómitos, actividad física excesiva, o consumo de diuréticos, laxantes, pastillas para adelgazar y demás. ¿Y se da más en la mujer que en el hombre actualmente? La proporción es de 10, 9 mujeres, 1 hombre, ¿sí? Pero en la actualidad lo que estamos viendo en la práctica clínica es que hay cada vez más hombres que padecen trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Y esto tiene que ver también con que, como decíamos antes, los trastornos de la conducta alimentaria hay una fuerte carga de predisposición genética y también una fuerte carga del ambiente. Y estamos invadidos, ¿sí?, por muchos estereotipos ideales de belleza, ¿sí?, donde ser delgada y ser joven es sinónimo de éxito, ¿sí? Y esto no es algo que queda por fuera de los hombres tampoco, ¿no? Y también ahora podemos decir que se agrega esto de que los chicos se la pasan en los gimnasios, hacen dietas especiales. Yo conozco un chico en especial donde come 1 kilo de pollo diario desde hace mínimo 6 años, con un colesterol elevadísimo porque él empezó con carne. Y eso se lo mandaban, o sea, es la receta o no sé qué, se lo recomendaban en el gimnasio y lo sigue haciendo. Es cierto, en el ámbito de los gimnasios o en determinados tipos de deportes de alto rendimiento hay mucho trastorno alimentario solapado o que se desarrolla en silencio, y en especial en los hombres, donde hay una obsesión por desarrollar excesiva masa muscular, y en función de eso pasan horas y horas y horas en los gimnasios tomando complementos proteicos, vitamínicos, para aumentar la masa muscular. ¿Y dónde es un problema eso? Donde empieza a afectar las distintas áreas de la vida, ¿sí? Donde yo dejo de, por ejemplo, estudiar, dejo de reunirme con amigos, por estar en el gimnasio, por hacer actividad física, donde no voy a reuniones sociales porque hay comida que para mí no es saludable y no debería comer. Digamos, uno diagnostica un trastorno de la conducta alimentaria cuando realmente eso que pasa con la alimentación empieza a ser un problema para la vida y realmente produce un deterioro muy grande, ¿sí? ¿Qué pueden hacer los padres en este caso, ¿no? En estos 3 casos, sí, anorexia, bulimia y estos tratamientos especiales para tener músculos, digo yo? ¿Cómo actúa? Porque realmente pasa en la adolescencia y que es una edad muy difícil. Sí. Hace muy poco salió un artículo de la Academia Americana de Psiquiatría, ¿sí? En función de un estudio que se hizo para prevenir la obesidad y los trastornos alimentarios, y decía que paradójicamente hay que correr el foco de poner solo la importancia en el tema del peso corporal, ¿sí? Decía que aquellos adolescentes cuyos padres ponen el foco en fomentar hábitos saludables con respecto a la alimentación y fomentar también la actividad física como modo de diversión y disfrutar del cuerpo y de todas sus posibilidades, y no solamente en el peso, tienen esos adolescentes menos chances de desarrollar obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Las dietas excesivamente restrictivas o hipocalóricas, el saltear comidas, el no comer en familia, en etiquetar determinados alimentos como prohibidos o no permitidos, es uno de los factores que puede llegar a ser un factor de riesgo para los trastornos de la conducta alimentaria. La idea es que... Lo que pasa es que es muy difícil comer en familia hoy en día, sí, porque al mediodía generalmente, y hace años se perdió el comer en familia, porque bueno, mamá, papá trabajan, etcétera, y a la noche los chicos, ya si son adolescentes, se van a comer quizá por afuera de su casa, entonces no hay control. Es cierto, no hay control en casa y tampoco hay control en los colegios, donde hay
kioscos que venden alimentos que no son saludables, que por lo general son altamente hipercalóricos, de alto contenido de grasas, azúcar, sal. Es cierto que es difícil hoy, ¿no?, con el ritmo y la vorágine en la cual estamos todos, comer en familia, pero hay que apuntar a lo posible, ¿sí? Lo ideal es enemigo de lo posible. Entonces, si dentro de todas las comidas, al menos 1 o 2 comidas el fin de semana podemos hacer juntos, que esa comida sea un espacio donde el compartir sea el punto de partida, donde se apague la tele, donde puedan conversar, donde se fomenten el comer saludablemente, ¿sí? Y principalmente donde los padres también sirvan como ejemplo y moldeen determinada conducta, ¿sí? Si yo no como, me siento a comer, pero no como y miro cómo comen mis hijos, o como alimentos hipercalóricos y no saludables y pretendo que mis hijos coman saludables, estoy dando un doble discurso y no hay una congruencia en la transmisión de hábitos. Entonces es súper importante poder ser coherente y también reforzar positivamente a los niños cuando realmente, o a los adolescentes, cuando ellos pueden también empezar a incorporar hábitos saludables, ¿sí? Bien, yo te agradezco muchísimo. Soledad, me quedaría horas charlando con vos porque sabés mucho, sos muy clara, pero bueno, nuestro bloquecito ha llegado a su fin. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece? Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Nosotros, bueno, cuando se corta, ¿no es cierto?, la transmisión y ustedes escuchan ahí las magras publicidades, como digo yo, estábamos hablando con Soledad, ¿no es cierto?, que quedó muchísimo en el tintero y, por ejemplo, bueno, el familiar al cual yo me refiero, que le estaba diciendo, era una nena anoréxica, que le decían, bueno, la nena no come por los nervios, no sé, pero bueno, hay que ver la historia de la persona, nacida después de 7 años y quería seguir siendo el centro del mundo, ¿no? Por eso es tan importante la mirada de los padres y siempre un apoyo psicológico hace muy bien. Pero bueno, esta nena ahora tiene más de 50 años y antes al psicólogo iban los que no estaban bien de la cabeza. Bien, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Y qué bueno que no hablamos nada antes, ¿no es cierto? Me decís, bueno, el doctor Mariano Favaloro, como ustedes saben, es cirujano cardiovascular. Jabones antisépticos, ¿qué pasa con los jabones? Jabones antisépticos. La FDA mandó a hacer un estudio, porque ahora hay una explosión de jabones que tienen distintos componentes y que sirven para todo, que te curan hasta el acné. ¡Qué suerte! Y bueno, llegó a la conclusión que desde el punto de vista antiséptico, ningún jabón es útil. Bien. Lo que es útil, hicieron todas las investigaciones, compararon lo que se llama randomizado, la mitad para un lado, la mitad para el otro, controlaron los procesos, controlaron bacteriológicamente después las manos, la piel, todas las cosas, hicieron todo el estudio con mucha rigidez. Y llegaron a la conclusión de que todos esos jabones que tienen especiales componentes y que a veces son muy caros y que recomiendan tanto uso por día, etcétera, etcétera, tienen el mismo efecto que un jabón cualquiera. O sea que cuando cuando uno va a una operación y te dan un jabón especial para lavarte, ¿eso no tiene resultado? Eso es otra cosa.
Ah, bueno. Eso es un prequirúrgico que no tiene nada que ver con el uso habitual de los jabones. Perfecto. Una cosa es el uso cosmético, Bien. o que se dice que tiene algún poder antiséptico, y otra cosa es un prequirúrgico, donde uno da un jabón con un antiséptico especial, que además es de depósito en la piel. Bien. Así que no tiene relación. Vale la aclaración. Exactamente. Muy es bien. un jabón, para que la gente entienda, es un jabón líquido de iodopovidona, Ajá. que por sus componentes crea una película antiséptica en la piel, Eso es para las operaciones. como prequirúrgico. Para No, para las operaciones no, obvio. Por eso. Antes de una operación para desinfectar la zona. Sí, pero para que la gente entienda bien, forma parte de la preparación para la cirugía. Totalmente. Bien, volvamos a esto. Quiere decir que simplemente uno gasta unos pesos de más y no sirve para nada. Exactamente. Como dicen muchos odontólogos también, la pasta dentífrica, salvo algunas que tienen flúor, que tampoco se asimila porque es usado así superficialmente y no se ingiere, obviamente. Claro, hay que ingerirlo. No es bueno ingerir la pasta dentífrica. No, perdón, hay que ingerir el flúor. Sí, ¿Cómo vamos a comernos la pasta dentífrica? No, pero estaba hablando de la pasta dentífrica. ¿Vos decís que ingerirlo? No, hay que ingerirla. Haces muy bien de aclararlo. Bien, por eso, correcto. que la gente no asocie pasta dentífrica y se con la empieza a comer ingestión de la pasta. 2 cucharadas de pasta dentífrica porque lo dijo el doctor Mariano Favaloro. Entonces, bien. son efectos cosméticos, pero que no alteran el proceso. Vos me perdonás, son efectos comerciales. Comerciales. Porque eso cuesta quizá mejor un tercio perfume, más. Exacto. Y en más de una oportunidad, la doctora que viene a hablar siempre, Diana Israelevich, dice que lo importante es un buen cepillo, y no la pasta, ¿no? Que solamente la pasta es para que corra mejor el cepillo. El arrastre, y para que te quede un buen olor en la boca y vos te parezca que está más limpia la boca, totalmente. ¿no? Muy es un bien. efecto cosmético. Cosmético. Pero lo principal es el arrastre mecánico y sacar la placa. Bien. Y sacar todos los restos alimenticios. El cepillado es lo principal. Así no es. Gastar dinero, compren la pasta dentífrica la más barata. Bien. Es así. Sigan mis consejos porque es la que compro yo. Exactamente. Bien. El segundo tema. Perdón, el jabón amarillo. ¿El jabón amarillo es el más barato? Sí. Ese se demuestra que tiene un poder antiséptico igual o superior a cualquier otro jabón, aunque parezca mentira y la gente dice, me deja mal olor. Es muy buen antiséptico. Incluso se dice que para la higiene femenina es preferible ese jabón que uno dice que es feo por el color, por el pH, y no el de perfume. Exactamente. Bien. Muy bien. Seguimos. Apareció en Estados Unidos, lo acaba de aprobar la FDA también, una prueba para la detección del cáncer de colon. Vamos a aclarar muy bien. La prueba se llama EpiPro Colon. Es una prueba en sangre que entonces lo que hace es medir el ADN de septina 9. ¿Complicado? Bueno, no hay otra forma de decirlo. Ana María dosa en la sangre el ADN circulante de septina 9 metilada. Ahora, ¿Qué es esto? Qué bueno, porque esto había que hacer engorrosos estudios, ¿no? O sea, que seguramente hay que hacerlos también. Después vendrán. Ese es el mensaje justamente. Bien. Que lo dice la FDA muy bien. ¿Qué dice? Esto sirve, sobre todo es muy útil, por ahora tiene un 50% a 75% de positivo. O sea que detecta, pero no tiene una especificidad muy alta. Quiere decir que no tiene más de 50% de especificidad. Quiere decir que el resto de los positivos son falsos positivos. Y además es una prueba relativamente tardía, porque es cuando esto está circulando en sangre, el ADN del tumor. Es decir que no es una detección precoz. Y acá viene la aclaración que también se hace. ¿Qué quiere decir? La prevención sigue siendo la colonoscopía y la extirpación precoz de los pólipos que se encuentran en la colonoscopía. Eso sí es una prevención efectiva. Entonces,
uno dice, ¿y para qué esta prueba entonces? Esta prueba es para la gente que dice, yo no voy a hacer nunca una colonoscopía. Hay muchas personas que dicen un error tremendamente tremendo, pero grande, existe. Entonces, bueno, le sacás un poquito de sangre, luego usás y vos le decís, mire, tiene 50% de probabilidades de tener un cáncer de colon. Entonces hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Y eso es lo útil de esta prueba, para esas personas que no quieren hacerse ningún otro estudio. Yo voy a tratar de desmitificar lo que es una colonoscopía. Y yo hablo de lo que he pasado. Muchas veces toco de oído, porque evidentemente no tengo que pasar todos, porque en 27 años no me hubiesen alcanzado 10 cuerpos para sostenerme. En una oportunidad, una sobrina mía, muy jovencita, 27 años, les trajeron un pólipo que se pensaban que era malo porque los médicos decían que nunca habían visto un pólipo tan grande. Y por ende, todos los familiares, como prevención, tuvimos que hacer una colonoscopía. En la colonoscopía nos duermen y cuando nos despertamos no ha pasado absolutamente nada, ninguna molestia y se sale caminando sin ningún problema. Entonces, no sé, ese miedo como al tacto rectal que le tienen los hombres y después terminan con un cáncer de próstata. O sea, le tienen miedo a un dedo, pero no a un cáncer. Pienso que desde acá lo que tenemos es que ayudar a la gente con la verdad. Así es. ¿Por qué? Porque se hace con un anestésico endovenoso que es de efecto ultra rápido y de duración ultra corta, para que la gente entienda. Más de 15 Entonces, minutos no pones el goteo, se duerme. Sí. Y a los 5 minutos de cortarle el goteo, prácticamente tiene una recuperación casi completa. Se lo deja 15, 20 minutos sentado. Ajá. Para que se pueda salir a la calle. Se recomienda obviamente no conducir vehículos. Claro. Y venir acompañado por las dudas, pero como bien dijiste, se recupera totalmente y sigue haciendo su vida normal el resto del día. Ajá. Así bien. Que es muy útil. Y los que tienen factores de riesgo familiares, es muy importante que sigan las recomendaciones del gastroenterólogo y hacer la detección cuando sea indicado. Precoz. Y con la colonoscopía, que es lo único que sirve como método de prevención. Bien. Muchísimas gracias, Mariano Favaloro, redondito y al pie. ¿Vamos al corte? ¿Cómo no? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
Continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con la doctora Alais Eugenia, que es neumonóloga, el tema fibrosis quística. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Ay, no, yo soy la agradecida, soy yo, porque sin ustedes no hay programa. Y todos profesionales de primera línea, eso sí que me jacto en decirlo. La verdad que es un grupo hermosísimo, no solo a nivel humano, sino que a nivel profesional también. ¿Qué nos podés decir acerca de la fibrosis quística? Bueno, explicado bien fácil, es una enfermedad genética que se transmite a través, justamente necesitamos el gen de la madre y el gen del padre. No se transmite por un solo gen, por eso se dice que es de tipo recesiva, si no se expresaría solamente con un padre. Entonces, para que se exprese, ese niño tiene que heredar 50% de uno, 50% del otro. No es que todos aquellos que tengan el gen van a expresar en sus hijos. No, tenemos muchos casos que por ahí de 4 hijos tienen uno que es fibroquístico, o por ahí tienen los 4. Entonces es muy importante, como es genética, hacer cumplir la ley nacional, que es del año 1994, que es la de pesquisa neonatal, que se incorporó la pesquisa de fibrosis quística a lo que ya se tenía previamente, que es la fenilcetonuria, hipotiroidismo, entre otras. El gran problema que tenemos es que no se cumple en todas las provincias. Entonces tenemos un gran porcentaje de niños recién nacidos que no los podemos pesquisar. Entonces son esos chicos que por ahí van creciendo, o yo que hago adultos, los diagnostico recién en la edad adulta. Claro, vos sabés que yo tengo la fantasía que de pronto de estar 25 años con salud y veo cómo avanzan, ¿no es cierto?, tecnológicamente, la ciencia, que algún día se pueda pesquisar en el útero materno. O sea, esa es mi ilusión. Bueno, igualmente, aunque esté en el útero materno, hoy no tendríamos algún tratamiento posible. No hay elementos necesarios. No, de hecho, recién podemos hablar de lo que llama la terapia génica, que justamente apuntala a tratar de modificar de alguna manera el trastorno genético, que ahora es, digamos, el boom del tratamiento, que está mucho en investigación y que en algunos casos se está viendo que podría llegar a ser efectivo. Teniendo en cuenta siempre un 50 y un 50, y si es el padre o la madre solo, ¿se hace igual? No es o padre o madre solo. Se necesitan ambos para que el gen se exprese en el niño. Por eso. Bien, pero si lo tiene la madre o el padre, es estado de portador y no se expresa. Perfecto. Ahora, como es algo genético, la genética va mutando, entonces no es el gen se afecta, pero hoy tenemos más de 2000 mutaciones. Entonces, el tratamiento hoy es para 2 nada más. Entonces, y por ahí, el tratamiento más efectivo es para una que no es la más frecuente. Entonces, por ahí no es la que predomina en la Argentina, predomina por ahí en alguna parte de Estados Unidos o en alguna parte de Europa. Entonces, hoy acá, por ahí son 1 o 2 pacientes como máximo que pueden acceder a ese tratamiento, que de por sí es sumamente costoso. Y, Alais, por ejemplo, puede esto, vos decís que no tenemos a la madre y al padre con fibrosis quística, tenemos a 4 hijos, y no quiere decir que los 4 lo tengan. Y puede ser que los hijos de estos hijos puedan llegar a saltear una generación y en la siguiente pueden tenerlo. No, o porque necesariamente me decís que no, porque lo tiene que tener la madre y el padre. En ese caso, vamos a suponer que ese niño fibroquístico quiera tener pareja. Perfecto. Y quiera programar descendencia. Bien. Hay que hacerle el genético a su pareja para ver si no es estado de portador. Correcto. Entonces ahí tiene un tanto por ciento de probabilidad de transmitirlo a su descendencia. Perfecto. Ahora, si la pareja, vamos a suponer, si al hacer el estudio genético no tiene el gen portador, no pasa absolutamente nada, no lo puede transmitir. Perfecto. Es así. Bien. Esto, ¿existen porcentajes? ¿En la Argentina se lleva algún registro? Hay un registro nacional que empezó ya hace unos años,
que es el que hoy nos da la mayor información a nivel nacional, y se estima más o menos que ya superaron los 1.000 pacientes registrados, y eso también nos demuestra las falencias, por ejemplo, en donde no se hace la pesquisa, en donde no se hace un método diagnóstico que es el test del sudor, porque para explicarlo es la llamada enfermedad del niño salado. El niño pierde, y el grande también, pero es el niño que lo característico es que uno le da beso al niño y es muchas veces el padre que lo diagnostica. ¿Y por qué se da cuenta? Porque cuando uno le da el beso tiene la piel salada, porque pierden sal a través de la glándula sudorípada. Entonces, el test del sudor está dentro del algoritmo diagnóstico a nivel mundial para decir que ese paciente es fibroquístico. Y no se hace en muchas provincias. Entonces, a ese niño hay que trasladarlo para que lo pueda hacer. Entonces, ahí tenemos una falencia bastante grande, al igual que la posibilidad de que ese paciente, una vez diagnosticado, acceda al tratamiento. Y Anaís, ¿vos crees que hay más enfermos que detectados? Absolutamente, pero eso ni dudarlo. De hecho, yo que hago neumología de adultos, yo tengo un pool de pacientes hoy que por ahí tienen una forma de expresión muy leve de la enfermedad y hoy no tengo manera de diagnosticarlo, porque por ahí entran en ese pool de 2.000 mutaciones que no tengo hoy el kit, digamos, genético en la Argentina para poder detectarla. Y es otro, digamos, de las patas del diagnóstico, el test del sudor y el estudio molecular. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas para tener en cuenta? Bueno, hay una manifestación que es muy evidente cuando el niño nace, que no ocurre en todos los niños, que se llama ilio meconial. Es un niño que no le funciona el intestino, vamos a decirlo simplemente, es una urgencia porque hay que resolverlo y ese es como sería el diagnóstico más fácil. Pero eso es un porcentaje por ahí menor. ¿Qué pasa con ese niño que va creciendo? Es un niño que tiene poco peso, que tiende a infectarse fácilmente, el chico que siempre está lleno de mocos, vamos a decirlo claramente, y que hace bronquiolitis, que lo catalogan de asmático y que se interna y no crece. Bueno, ahí el pediatra tiene que estar alerta y darse cuenta que por ese chico puede ser un fibroquístico potencial. ¿Qué pasa cuando ese chico va creciendo y creció y pasó su primera infancia? ¿Cómo lo recibo yo? Por ahí lo recibo con un diagnóstico de asma, un diagnóstico de sinusitis crónica, el tosedor crónico, el chico flaquito que no puede hacer gimnasia en el colegio porque siempre está con catarro. Y cuando uno hace una placa, ya empieza a ver el daño pulmonar. Entonces, o sea, ¿se puede detectar en los pulmones la fibrosis quística? Bueno, el órgano, ¿o es uno de los síntomas? El órgano que en la mayoría de los pacientes se afecta es el pulmón. Entonces, de hecho, la mayoría de los centros en el mundo, el que coordina el centro es un neumonólogo, porque es el órgano, vamos a decir, target, que es inclusive muchas veces el órgano pronóstico. No es el único órgano afectado. Uno muy importante es el páncreas. Entonces, es el niño o el adulto que incorpora alimento, pero como el páncreas no le funciona, pierde todo eso que incorpora porque no lo puede metabolizar. Entonces, por eso se pierde tanto peso. Por eso, dentro del tratamiento hay que suplementarlo con un medicamento que se llaman enzimas pancreáticas que harían de la función exócrina de ese páncreas para que ese alimento sea retenido y que no lo pierdan. Y por ejemplo, la parte renal. La parte renal no es la que más se afecta. Ajá. No es, digamos, un órgano pronóstico o que me preocupe. Tenemos otros, la parte genitourinaria, por ejemplo, los varones en el 90% y un poquito más también no pueden fabricar, vamos a decir, espermatozoides. Son azospérmicos. Por supuesto, ya comenté lo de la glándula sudorípara, que pierden muchísimas sales por el sudor, se afectan también los senos paranasales.
pero lo más importante es la infección pulmonar, es un daño pulmonar progresivo. Actualmente, Alais, es fácil de detectar con la revisación médica, digamos. Bueno, el diagnóstico, digamos, cuando una enfermedad está muy florida, lo hace, yo siempre digo, lo hace cualquiera. Eso es fácil, porque lógicamente tenemos muchos signos y en el examen físico y con una radiografía, una tomografía y con cultivos y demás nos damos cuenta. El tema es cuando el paciente por ahí no está muy avanzado, ahí uno tiene que o poner muchas cosas y pensar si no podría llegar a ser fibroquístico. Porque no hay un estudio clínico en especial que lo detecte. Exactamente. El anémico a través de la sangre. Exactamente. No es que yo tengo un test que diga, salvo el sudor, para hacer el diagnóstico específico, o como decía recién el doctor, algún marcador para el cáncer, no lo tengo en fibrosis quística. Y Eugenia, por ejemplo, ¿cómo es la calidad de vida de un paciente a medida que van avanzando los años? Bueno, el problema es ese, como es una enfermedad que tiende a la progresión, y lo aclaro porque antes siempre se decía que era terminal. Sí. Hoy yo no quiero decir que es terminal. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos tratamientos que se abocan a la infección, a la nutrición, a la kinesiología, y es todo un equipo multidisciplinario que trabaja con ese paciente y esa familia. Entonces, tenemos muchas cosas hoy para decir que la enfermedad está avanzando más lenta. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que lleva 40 años de enfermedad, su calidad de vida es bastante engorrosa, porque toda la vida estuvo tomando más de 20 pastillas por día, kinesiología, rehabilitación, muchos de ellos están con oxígeno, con una dieta determinada. Entonces, uno también tiene que, muchos de ellos necesitan apoyo psicológico, tanto el paciente como su familia. Pero nosotros siempre tratamos de que el tratamiento sea lo menos pesado posible y adaptado también en la medida que va creciendo. Yo no puedo pretender una persona que está en la universidad decirle que se haga tres kinesiologías por día y que haga 5 nebulizaciones. No tiene tiempo. Entonces uno lo tiene que adaptar y tratar de hacer, como yo digo, un plan de mínima, pero que lo haga. Vos sabés que yo hace más de 30 años atrás conocí a una parejita, unos chicos adolescentes que tenían fibrosis quística y tenían la piel azulada. ¿Tiene algo que ver? Bueno, estaban mal oxigenados y seguramente estaban ya con una enfermedad avanzada. Exacto. Pero eso en realidad se ve en cualquier enfermedad pulmonar que esté avanzada. Está. Como para cerrar el bloquecito, un consejo para los padres, para la familia. Bueno, el consejo es que logren, yo siempre insisto que tenemos muchas cosas hoy para mejorar ese pronóstico a ese niño o a ese adolescente o a ese adulto. Que no abandonen los tratamientos, que traten de ir a centros o a médicos que hagan fibrosis quística, porque muchas veces no saben, no... Yo digo esto y perdóname que te interrumpa, preguntarle al médico cuántos pacientes de fibrosis quística está tratando. Esa es una clave, porque una cosa es la bibliografía y otra cosa es tratar pacientes. Bueno, lógicamente, pero puede ocurrir que ese paciente está en un lugar recóndito de la Argentina y por ahí ese neumonólogo atendió a 2 y tuvo esa suerte, por lo menos atendió a 2. Perfecto. Acá lo que nos pasa es que por ahí hay médicos que por ahí no tienen, por ahí son clínicos y están atendiendo un fibroquístico y por ahí no tienen por ahí la capacitación adecuada. Entonces, a ese paciente o a esa familia le recomiendo, hay muchísimas asociaciones en la Argentina, en internet pueden buscar, hay en muchísimas provincias y que traten de buscar asesoramiento, ver cómo pueden trasladar ese paciente al lugar más cercano, pero es muy importante que estén tratados con alguien que sepa. Exactamente. Te agradezco muchísimo, fuiste muy didáctica, aprendí mucho. Bueno, gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. ¿Te parece, Eugenia? Perfecto. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios
para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con el doctor Claudio Parisi, alergólogo. Él nos va a hablar acerca de rinitis alérgica, que si bien no es una grave enfermedad, ¿no es cierto, Claudio? Es bastante molesta. Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto realmente. Aprovechamos que en esta semana se recuerda que esta enfermedad existe, pero es muy probable que cada uno de nosotros conozca a alguien. Bueno, obviamente yo veo a estos pacientes, pero casi todos conocemos a alguien alérgico, porque la prevalencia de estas enfermedades es muy alta y muchos de estos alérgicos tienen rinitis alérgica, que es una enfermedad cuya severidad o gravedad se mide de acuerdo a cuánto afecta la calidad de vida. Antiguamente se decía, y es por los nervios, o sea, era todo por los nervios, ¿no? Sí, es verdad, el asma sobre todo. El ¿no? asma, exacto. En realidad, lo que uno podría decir es que la mayoría de las enfermedades se ven afectadas por las situaciones de estrés, pero que hay una condición de base que produce la enfermedad y cuando uno está estresado, esos síntomas aumentan. Porque si no seríamos todos, tendríamos todos rinitis alérgica, sí, ¿no? Por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Claro, por favor, con los árboles, ahora nos vas a contar. Sí. Continuamos. Bien, la rinitis alérgica uno podría definirla como una enfermedad inflamatoria de la nariz. La nariz se inflama porque hay un estímulo que procede habitualmente de una fuente externa, o sea, que cuando uno tiene una alergia, el cuerpo, el sistema inmune responde en forma exagerada y equivocada a cosas que no hacen mal. Y esa respuesta produce inflamación. Entonces se inflama la nariz en la rinitis, se inflama el pulmón en el asma, se inflama la piel en la dermatitis y esos procesos inflamatorios producen diferentes síntomas. La rinitis alérgica es justamente un resfrío de origen alérgico. A diferencia de un resfrío viral, que es el resfrío más frecuente, los resfríos por rinitis pueden ser estacionales o perennes. Esto significa que el paciente tiene estornudos, habitualmente salvas de estornudos, goteo nasal, picazón de nariz. Son esas gotitas que molestan, ¿no? Cae agua de la nariz, como una canilla. Y los pacientes están todo el tiempo sonándose la nariz o haciendo ruidos extraños porque le pica el paladar, los oídos. Y uno de los síntomas más molestos es que se tapa la nariz también. Y eso genera dificultad para respirar durante el día y sobre todo durante la noche. Es estacional y por eso se recuerda a la rinitis en esta época del año, porque aparecen en la atmósfera los que se denominan gametos reproductivos de las plantas, o sea, los pólenes. En esta época del año las plantas se reproducen, el aire transporta los pólenes en mucha distancia, muchos kilómetros, y nosotros lo inhalamos, y cuando hay una alergia a los pólenes se genera esta respuesta inflamatoria en la nariz. Y hasta algunas personas le ataca los ojos, ¿no? Sí, los ojos, los senos paranasales, la nariz, son síntomas que habitualmente se asocian. Y algunos dicen, bueno, mi papá tenía lo mismo, mi abuela también, y es como que, bueno, si ellos lo tenían, ¿cómo no lo voy a tener yo? Es verdad eso, hay un componente genético, como hablábamos en las charlas anteriores. Siempre hay un componente genético que se va a activar o no de acuerdo al contacto que uno tenga en el medio ambiente u otras sustancias como contaminantes que encienden estos genes para que la enfermedad se produzca. Claudio, ¿cómo esto se puede llegar a, no sé si decir cura, porque estamos todos los años los que alguna vez lo padecimos, con la rinitis alérgica? ¿Hay algún tratamiento? Sí, acá hay dos cosas fundamentales. Primero, el que tiene ese estilo de vida rinitis alérgica, porque está acostumbrado y lo tiene y se lo aguanta, busque una solución para mejorar su calidad de vida.
Entonces para eso hay que hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Hay que diagnosticar la alergia, eso se hace a través de un interrogatorio adecuado por un médico, digamos, entrenado en estas enfermedades, y a través de algunos test cutáneos que son de muy fácil realización, que no duelen. Mucha gente dice, no, te van a pinchar. Te van a hacer un montón de pruebas y después no llegan a nada. Nada que ver, digamos. Sí. Los test son muy simples y son muy simples de hacer, pero son un poco más difíciles de interpretar. Por eso es importante que el médico conozca al paciente, que sepa cuándo tiene síntomas, para poder determinar si es realmente una alergia o un test positivo. Se ha tratado por un inmunólogo y no un médico clínico. Porque bueno, una en vez realidad un médico clínico me está tratando. Sí, el especialista en alergias hace los test, lo interpreta y le da el tratamiento adecuado dependiendo de qué tipo de síntomas tenga, cuánto le duren, cuánto le afecta la calidad de vida. Y para eso hay, por un lado, medicamentos que hoy en día son muy conocidos, como los antihistamínicos. Hay antihistamínicos modernos que no producen sueño, que se pueden usar una vez por día. Hay corticoides de acción local. Que la gente le tiene miedo. Sí, es verdad. Y el médico le tiene que explicar a los pacientes que, como pasa con el asma, son corticoides que habitualmente se usan a dosis bajas y que actúan sobre la mucosa y se absorben muy poco, y por lo tanto se pueden usar durante mucho tiempo sin tener ningún problema con respecto a los efectos adversos. Hablaste de una palabrita que no a muchos padres les cae bien, ¿no es cierto? Que es el asma. Dicen, sí. Bueno, de esto hay un paso al asma. Bueno, hay una relación muy íntima entre las dos enfermedades. A mí siempre me gusta decir que la nariz es la parte más externa del pulmón. Digamos, hay una correlación entre lo que pasa en la nariz y en el pulmón. Si uno estudia la inflamación en la nariz, en un paciente con asma seguramente encuentra inflamación, y al revés, si uno estudia la inflamación en el pulmón en un paciente con rinitis, seguramente encuentra inflamación. Entonces, siempre que un paciente consulta por rinitis alérgica, el médico debe preguntar si tiene síntomas de asma. Tanto, digamos, si uno trata bien la rinitis y el paciente tiene asma, mejoran los síntomas del asma también, porque la nariz cumple funciones muy importantes en la adaptación del aire para llegar al pulmón en forma adecuada. La nariz calienta, filtra el aire y lo humedece. Si respiramos por la boca, el aire llega seco, frío y sucio, que no es para nada bueno para una persona con hiperactividad bronquial o asma. Me enteré que hace un par de años, bueno, que funcionaba, que no funcionaba, que es el conteo de polen, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué sirve para la población? El conteo de pólenes se hace a través de unos aparatos que se llaman contadores, que nos permiten saber cuál es el nivel de pólenes en el aire, sobre todo en esta época del año. Con esa información nosotros podemos decirle al paciente, en esta semana, en estos días, va a tener más riesgos de tener síntomas de alergia, y por lo tanto le podemos dar medidas de prevención. Algunas son más fáciles y otras más difíciles, pero también le podemos dar medicación para prevenir los síntomas. Los pacientes van a poder leer a través de una aplicación en el celular cuál es el nivel de polen, y de esa manera poder predecir lo que puede llegar a pasar o tomar medidas de prevención también. ¿Me explicas esto del celular? Porque no se sabe. Sí, es una aplicación en la cual la aplicación va a tener datos sobre el nivel de pólenes. ¿Y quién da esa aplicación al celular? La Asociación Argentina Alergia e Inmunología Clínica va a poder, junto con un laboratorio que va a subvencionar esto, va a permitir que los pacientes puedan bajar gratuitamente la aplicación, y de acuerdo a que es alérgico el paciente puede setear esa aplicación para que le avise cuando el polen que le produce alergia se encuentra muy elevado. Siempre y cuando este paciente esté yendo a un hospital donde en ese hospital le faciliten esta bajada al celular. No necesariamente, no. Eso es lo que quiero saber. Se va a poder bajar en forma gratuita, o sea, cualquier persona lo puede tener. Cualquier persona. Sí. Porque antes de comenzar el programa charlábamos que de pronto tenemos la temperatura, la humedad, y de qué nos sirve la sensación térmica, nunca lo entendí. Pero esto sería importante, que con la temperatura ten la cantidad de polen ambiental, sí, para que todos, a través de la televisión, que es el medio de comunicación más masivo, la radio, pueda tener estos datos, ¿no? Pero tan importantes. Sí, eso sucede en otros países, en el diario. Por eso la sensación térmica la trajimos de Europa, que bueno, no sé para qué servirá, pero esto, la verdad que tendrían que, no sé quiénes,
o a hablar con ese laboratorio para que esto se haga a nivel masivo, para llegar a la gente. Sí. Pensemos que, a ver, un 35%, de acuerdo a los datos de un estudio que se llama ISAC, que se hizo de forma internacional, pero que hay datos de nuestro país, de los chicos entre 13 y 14 años, 35% tienen rinitis alérgica. Es una barbaridad. Pensemos que un 30% de los argentinos tienen rinitis alérgica, o sea que millones de personas en nuestro país son alérgicos y sería una información muy útil. Tienen que ser alérgicos a pólenes, ¿no? Porque también hay otras alergias. Totalmente. ¿Qué podemos agregar para, aquellas familias que tienen hijos alérgicos? Bueno, que importante el diagnóstico, importante saber que hay tratamientos, que estos tratamientos también pueden ser vacunas para la alergia, son tratamientos viejos pero son efectivos en un número importante de pacientes, y sobre todo el mensaje es que hoy en día tenemos herramientas para poder detectar si están los alergenos, si es alérgico a alguna cosa en particular, y que tenemos herramientas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Parisi, yo pienso en esto, que si bien hay mucha información en salud, no está la debida y la información donde, yo digo, donde venden médicos, ¿no es cierto? El que sale el médico para vender el polvo mágico para X enfermedad y sale con su número abajo como si fuese una lata de tomate. Esos programas creo que la gente sabe realmente que apuntan a la venta, ¿no? Pero sabemos que tendría que haber más programas, o sea, desde el Ministerio de Salud, desde donde fuera, donde aleccione a la gente, donde enseñe a la prevención, porque sabemos que la base de nuestra salud es la prevención. ¿Quién lo detecta? La persona. Si es en chicos, lo presenta, lo ve la mamá, lo ve el papá, y que no diga, y yo de chico lo tenía, porque yo cuando escucho esas palabras digo, pero es una enfermedad. No es que, porque yo lo tenía y estoy vivo, no hay que combatirlo, no hay que curarlo, ¿no? Entonces, eso es importante, que cuando realmente el médico atiende al paciente de cualquier especialidad, que tenga 3 minutos para educarlo en prevención. Sí, tiene que ser así. La actualidad, digamos, no nos permite a veces tener demasiado tiempo, pero se tiene que tomar el tiempo necesario, sin duda. Bien, yo pienso que las obras sociales mataron a la medicina. Eso es todo un capítulo para algún otro día. Sí. Me encantó entrevistarte. Creo que no quedó nada en el tintero, y si quedó algo, la próxima lo vamos a ir ampliando, porque desde ya te voy a llamar. Agradezco a todos los profesionales realmente las charlas. Aprendo mucho y mi sueño es que haya mucha gente escuchando y que aprendan, así podemos prevenir. Los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, gracias por estar ahí, gracias por vernos, y los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,